En 2 de Pedro 1:16 dice así: porque nos hemos dado a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. La iglesia de Cristo somos bastante interesantes. Voltea a la persona que está a un lado de usted y le diga: somos interesantes, dígale. We are. We're very interesting people. Somos bastante interesantes. Que queremos, nos gusta y sabemos de que lo que escuchamos de parte de Dios es algo bueno para nosotros. Que lo necesitamos. Pero lo interesante es que no queremos resultados radicales en nuestra vida. Es algo interesante para mí. Déjame darle un ejemplo de lo que le estoy diciendo esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen membresía o tienes acceso a un gimnasio donde puedes ir a hacer ejercicio? Levanta la mano. Qué poquitos. Ahorita dice: no la levanto, pastor, porque si la levanto se va a dar cuenta de que tengo acceso, pero no hago nada. Pero si usted se da, ¿qué le parecería si cuando usted va al gimnasio, usted llega al gimnasio y en el gimnasio usted se mete y lo reciben con galletitas, lo reciben con una bebidita, con su toallita, no para secarse el sudor, sino que para quitarse las migas? ¿Qué hay si después de 3 meses le están dando tan buen servicio a usted, estando allí? Fíjate lo que te voy a decir. Y en vez de haber perdido peso, aumentaste peso. Quiere decir, y fuiste todos los días al gimnasio porque te gustaban las galletitas, porque te gustaba el aire acondicionado, porque te gustaba la piscina, y en vez de nadar, hacer vueltas en la piscina, te sentabas ahí en la piscina. Entonces, lo principal, el propósito principal por lo cual íbamos al gimnasio fue perdido. ¿No es así? ¿Qué te parece si tú estás en Santa Mónica y te subes a un autobús que va hacia el centro de Los Ángeles? Y al nomás subirte al autobús, lo primero que te dicen: siéntese por favor. ¿Qué le parece el aire acondicionado? Está muy bien. Se para el hombre del chofer y te está haciendo un par de bromas, te hace reírte. Pasa una persona y te da una bebidita y tú te sientas, y después de 20 minutos te dice: bájese. Y tú dices: ¿pero por qué? Dice: ya se acabó el tiempo. Y entonces, si te das cuenta que el autobús no se ha movido y que está todavía en el mismo lugar exacto. Y dices: no, es que usted no entiende. Yo tengo que ir al centro de Los Ángeles. No, usted se subió, le dimos su bebidita, lo teníamos en aire acondicionado, lo hicimos reírse. Entonces, no era el propósito principal de subirse al autobús. ¿Me explico? Que me lleven de donde tengo que ir, pero que me lleven, aunque no me den soda, pero que ¿qué? Pero que me lleven. Que vaya al gimnasio y aunque no me den galletas, que no me den galletas. Déjeme, porque mi esposa después me va a decir: todavía te cierran los sacos después de este fin de semana. Y así que todavía nos queda 1 día y medio con mi hija, así que hay paletas en casa y me las he estado comiendo también. Dios quiere cambiar nuestra realidad interna, déjeme decirle en este día. El problema que nosotros tenemos, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, no estoy hablando de tu vida en particular, es que mucha gente viene a la iglesia para ser entretenido y no para ser cambiado radicalmente. Queremos como nos gustan las cosas.
Queremos de que todo esté perfecto a nuestra manera de ver las cosas, pero nosotros no queremos ser cambiados radicalmente. Déjeme decirle en este día, Dios quiere cambiarnos radicalmente. Por sobre todo, Dios está interesado en que nosotros cambiemos. Dicen en mi país, yo creo que en el suyo también, aunque la changa se vista de seda, changa se ¿qué? Se queda. Al menos que haya ¿qué? Un cambio. Vamos a ver esto en este día con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Lo que Dios le estaba diciendo a Juan, a Pedro y a Jacobo. Su gloria manifiesta es la primera cosa que queremos. Para poder nosotros meditar en esto, vamos a ir a Lucas 9:28. Mantenga su Biblia en Lucas 9:28. Habla ahí del momento cuando el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó al monte. Dice la Biblia que estando ahí en el monte, su rostro, todo su ser se transfiguró y comenzó a brillar, y sus ropas se hicieron tan brillantes como que ninguna persona pudiera hacerlo de esa manera. En Marcos 9:3 dice así: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Dice la Biblia que comenzó al Señor, empezó a brillar. Entonces el Señor viene y les muestra su gloria. Lo primero que pasa es que Él los toma. Déjeme decirle algo en este día, una verdad que es muy real, que al menos que el Señor nos tome, que al menos que nosotros estemos allí para ir con Él al monte a orar, para que estemos allí en ese momento especial con Él, nada va a pasar en nuestras vidas. Jesús los lleva al monte a orar. Él los tomó y se los llevó. Jesús iba a tener una reunión con su Padre y los hace parte de esta reunión tan íntima. Se los lleva consigo y los hace parte de esta reunión tan íntima. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este día es primeramente estar disponibles para lo que Él quiera hacer con nosotros. Muchas veces no es que Dios no quiera hacer algo con nosotros, es que nosotros no estamos disponibles. Que nosotros no queremos que Dios haga algo con nosotros. No nos gusta. No queremos cambiar. Nos gusta vivir en esa derrota. Nos gusta vivir en ese vicio. Nos gusta vivir en ese problema. Y Dios dice: yo quiero cambiar tu vida y la quiero cambiar radicalmente en este día. Dios nos tiene que tomar, nos tiene que llevar a ese momento. En Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Quien nos lleva al Padre es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que allí en la montaña se les permitió ver. Se les permitió ver. Vieron la gloria de Jesús. Así que entre tantos que estaban allí, comenzó el Señor a brillar, a resplandecer, y se les permitió ver esto. Sus vestidos, dice en Mateo 17:2, se hicieron blancos como la luz. Su rostro brillaba como el sol. La Biblia dice en Apocalipsis 1:16 que Juan lo vio también así, y su rostro como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Hay un momento cuando el Señor, la realidad interior del Señor es mostrada a los discípulos que estaban con Él en ese momento allí en la montaña. La palabra para transfigurarse, que es la palabra que usa la Biblia, habla de transformarse, de cambiar de forma. Ahora déjeme decirle algo. La palabra en el griego es metamorfo, donde viene la palabra metamorfosis, que es donde se cambia un animal, cuando un ser viviente pasa por un cambio, como por ejemplo la metamorfosis del sapo, que primeramente es un renacuajo y después pasa a ser ¿qué? Un sapo. Pero fíjate lo que dice adentro, lo que dice ahí, que viene de la palabra morfo.
La palabra morfo tiene que ver, cambiando, significa cambiar de forma de acuerdo a la realidad interior. Oh, wow. Quiere decir que nosotros tenemos una realidad interior. Jesús la tenía. Ellos pudieron ver con sus propios ojos la gloria de Dios en el Hijo, en Jesús. ¿Sabía esto? Ellos la vieron. Vieron cómo Él brillaba como el sol. Vieron su realidad interior. Y déjeme decirle algo en este día, que la realidad interior del individuo es más fuerte que la realidad exterior que nosotros vemos. Y que la realidad interior que todos nosotros tenemos algún día se va a mostrar. Se va a mostrar. Se va a mostrar. ¿Cuántos de ustedes han visto una persona y tú sabes, te dices, vamos a ver si es cierto, a ver si es cierto que cambió? Porque dices, ya un día va a perder y vamos a ver si es cierto que lo que dice es verdad. La realidad de Jesús, hermano, era que el Espíritu Santo moraba en su plenitud completa dentro de Él. Pero ¿cuál es la realidad que mora dentro de cada uno de nosotros en este día? Para algunos es para vergüenza y para otros es para que Dios les dé honra. Pero déjame decirte que tarde o temprano la realidad interior en nuestra vida va a salir. Hay personas que su apariencia por fuera no es nada espectacular, pero tiene una realidad interior tan tremenda que cuando tú lo ves de entrar, tú dices, esta persona quiero que ore por mí. Porque tú sabes que hay algo de Dios en aquella persona. Y aunque la persona se ve común y corriente, hay algo espectacular de Dios dentro de ellos. Porque no es como nos miramos por fuera, sino que como Dios, la obra que Dios está haciendo dentro de nosotros. Déjeme decirle algo en este día. La realidad interior es tan fuerte que muchas personas dicen, no, es que era sapo, primero era un pez, un renacuajo. No, déjeme decirle, ese pescadito, ese renacuajo siempre fue sapo. Nomás que no había llegado a su madurez para verse como ¿qué? Como sapo. La mariposa no era que un día fue gusano, siempre fue ¿qué? Mariposa. Siempre. Y el Señor le permite a ellos, fíjate lo que te voy a decir, en ese momento donde les está mostrando la gloria interior de Jesús, les permite ver a Moisés y a Elías, hombres comunes y corrientes como usted y como yo, pero los ven vestidos de gloria también. Para dejarnos a entender algo, que usted y yo, por medio del poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, vamos a ser transformados también de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Es la Biblia que se les permitió oír el plan de Dios. Escucharon acerca de la muerte, de la resurrección de Jesús. Lucas 9:31. Se veían llenos de gloria, hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, el cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pero ¿qué hacemos ante tan grande gloria? Dígame en este día, ¿qué haces tú ante tal gloria de Dios? Aquella magnificencia de Dios. Dice la Biblia en Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Y los dos varones que estaban con él, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Miren, hermano, porque somos seres humanos, vamos a reaccionar
ante la gloria de Dios. Somos seres humanos. Tenemos emociones. Pero lo que le quiero decir es que usted y yo tenemos emociones. Es que usted y yo vamos a tener un momento cuando el Señor venga y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a decir, ¿y ahora qué hago? Pedro no sabía qué hacer. Dice la Biblia que estaba aterrorizado. Dice, nos quedamos aquí. Él dice, él quería quedarse ahí. ¿Para qué irnos? Aquí nos quedamos, dice. Y vamos a empezar a hacer 3 enramadas. Dice la Biblia que no sabía lo que decía. En Marcos 9:6 dice así: porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Este hombre del miedo estaba hablando cosas que ni sabía. Pedro estaba reaccionando ante el momento, que aquel momento se excavaba, y él decía, no puede llegar a su fin. Aquí que se quede Moisés, aquí que se quede Elías, que se quede Jesús, aquí nos quedamos todos. Él estaba tratando por esfuerzos terrenales, esfuerzos naturales, de retener algo espiritual. Cuando la palabra de Dios dice esto, en 2 Crónicas 2:6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos no pueden ¿qué? Contenerle? ¿Quién podrá contener a Dios? Déjeme decirle, de los cielos no pueden contenerle. Pero Dios dice, es cierto que los cielos de los cielos no me pueden contener, pero yo voy a venir y voy a habitar en tu corazón. Para mí es algo tremendo que un Dios tan inmenso como nuestro Dios, que no tiene principio y no tiene fin, quepa dentro de esta morada tan hecha de barros, tan frágil. Y que el Espíritu de nuestro Dios decida morar dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Pero oye la dirección divina en este día. Lucas 9:34 dice, mientras él decía esto, vino una nube que se les cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él ¿qué? A él oíd. Esta era una nube diferente. La Biblia dice en Mateo 17:5 que era una nube de luz que los cubrió. Están allí en el monte, están los hombres espantados de lo que estaba pasando. Y de repente ven una nube de luz que comienza a envolverlos. Ahora ellos se recuerdan de Éxodo 33:9, cuando dice que la Biblia, que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, que era una columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. La Biblia dice en Éxodo 19:16 que la presencia de Dios cayó sobre el Sinaí y que vino una gran nube y que aquel lugar temblaba por la presencia de Dios. Ellos conocían estas cosas, déjenme decirle. Y en ese momento están viendo la gloria de Jesús, la realidad interior de Jesús, que está brillando como el sol. Están escuchando una voz y ven una nube que empieza a rodearlos. Sabían de que estaban a punto de tener una conversación con Dios. Lo primero que les dice es, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él sabe cómo complacer a Dios. Solo Jesús, solo Él sabe cómo complacer a Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos guía en nuestros corazones, nos está guiando para que nosotros vivamos una vida que le trae placer a nuestro Señor Jesús. Dice, a Él oír, a Él oír, a Él obedecerle. Hay muchas personas hoy en día que prefieren hacer sacrificio, pero la palabra del Señor dice, que es mejor la obediencia que los sacrificios delante de Él. Porque nosotros le mostramos que le amamos cuando le obedecemos. Pero ¿qué hacer ante tanta gloria? Mire, algunas de las traducciones dicen que Pedro estaba tirado los dos en el piso, con el rostro en el piso, escuchando aquella voz. ¿Qué hacer
Dice la Biblia en Lucas 9:36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mateo 17:6 dice así: al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Estaban aterrorizados, dice el otro lado. No se atrevían a mirar delante de Dios. ¿Cómo respondemos delante de la presencia de Dios? Déjeme decirle, entendiendo nosotros que nuestras mejores obras, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia delante de Él. La Biblia dice que cuando Isaías vio la gloria de Dios, allá en Isaías 6:5, dice la Biblia que cuando la vio dijo: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Dice: yo soy un hombre malo y he visto a Dios. Cuando la presencia de Dios desciende a un lugar, nos damos cuenta que tan cortos caemos de estar delante de Él. Déjeme decirle. Y el día que nosotros pensemos que nos merecemos estar cerca de Él, estamos cuando estamos más lejos de Él. Porque entre más cerca de Él estamos, más nos damos cuenta de lo grandioso que es su santidad, de lo maravilloso que Él es, de lo grande que Él es y de lo insignificante que soy yo. Y de lo corto que usted y yo caemos. No sé usted, pero entre más usted lo conoce a Él, usted va a decir: Señor, yo soy una persona mala, ¿por qué te fijas en mí? Pero dice la Biblia, gracias a Dios gracias a Dios por Jesús. Estos estaban allá aterrorizados, sabían que eran hombres muertos, escuchando la voz desde el cielo. En Mateo 17:7 Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no tengan ¿qué? Miedo. Déjenme hablar un poquito acerca de este toque en este día. Y no va a pasar mucho tiempo en esto. Estuve hablando en la vigilia acerca de esto este viernes pasado. Pasemos como unos 40 minutos hablando sobre esto, pero voy a pasar rápido en esta mañana. Déjeme decirle que yo he visto en la Biblia 3 tipos de toques de Dios. El toque que pasa primero es cuando dice la Biblia que iba Jesús en medio de una multitud y que lo apretaban. La gente quería estar alrededor de Jesús. ¿Ok? Ahí quería estar. Y aunque lo estaban tocando, no lo estaban tocando. Después la Biblia habla de que Jesús le dijo a un leproso, el leproso le dijo: si tú quieres puedes hacerme sano. Y Jesús le dijo: si quiero. Lo tocó y fue ¿qué? Sano. Dice la Biblia que un ciego le puso la mano en los ojos y le dijo: quiero, sé que sano, y recobró la vista. Sé que la Biblia que tocó la mano de la suegra de Pedro y la fiebre la dejó. Mire, hay toques sanadores. Venimos necesitados y Dios quiere sanar nuestros cuerpos. Y venimos necesitados. Y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y Dios nos toca. Y sentimos aquel toque, aquella respuesta de parte de Dios. Pero hay un toque aún más profundo, y es lo que está hablando aquí. Hay un toque aún más profundo. Fíjate lo que dice. Me encanta como modificar o cambiar al tocar. Apropiadamente, toque que influencia, modifica, tocar a alguien en una manera que altera o lo cambia a aquella persona. En otras palabras, es un toque que impacta a la persona. Hay toques que nos transforman.
La manera como se conjuga esta palabra aquí en la Biblia solamente se usa 4 veces en la Biblia. Yo sé que hay muchos lugares donde dice que Jesús tocó y Jesús sanó y tocó, pero no es aquí. No, esa solamente se usa 4 veces. Se usa en Mateo 17:7, donde está hablando acerca del monte de la transfiguración. En Lucas 8:45 se usa 2 veces en el mismo versículo, cuando había una mujer, fíjate lo que te voy a decir, que dice la Biblia que venían y que Jesús lo estaban apretando por todos lados, pero hubo una que lo tocó. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque qué virtud ha salido de mí. En otras palabras, un toque que había traído un cambio interior a alguien. También habla en Lucas 51, acerca del toque sanador de la oreja de Malco. Cuando allá en el Getsemaní, en el momento del arresto de Jesús, Pedro le vuela la oreja a un hombre, agarran la oreja a Jesús y dice, y le tocó y le repuso y le puso la oreja de regreso. Son las veces que se usa esta palabra. Es su toque que cambia a una mujer en lo interior. Le sana de ser inmunda y ahora esta mujer pasa a ser aceptable y puede entrar una vez más al templo a adorar. Su toque le restituyó a un hombre algo que había perdido su oreja, le restituye lo que había perdido. Y a los discípulos su toque sería lo que los cambiaría, ya nunca jamás serían iguales. Mire, hermano, su toque es lo que nos sana en lo interior, déjeme decirle. Yo no entiendo cómo es posible, no lo entiendo, que una persona puede venir al altar, orar por aquella persona que había tomado por 20 años y de repente se levanta y nunca jamás tomó otra vez. No sé cómo, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo. Yo les puedo dar testimonios tras testimonios acerca de personas que el toque de Dios los ha sanado su interior. El toque del Señor restituye lo que hemos perdido, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque el toque del Señor nos cambia. ¿El toque del Señor qué? Nos cambia. Pero ¿cómo es que Dios nos cambia? Miremos el caso del rey Saúl y es lo que es interesante. En 1 Samuel 16 dice así. Este es Samuel hablando con Saúl y le dice así. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. En otra versión dice así. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás una nueva persona. La versión viviente dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y serás transformado en una persona diferente. ¿Quién es el que nos transforma? Es el Espíritu Santo de Dios el que nos transforma. Es el Espíritu Santo el que nos cambia. No sabemos, mire hermano, yo antes de convertirme a Cristo Jesús, yo era más hablado que los más hablados. ¿Me estoy explicando? 2, 3 palabras y una mala palabra. 2, 3 palabras ¿qué? Y una mala palabra. Era bien mal hablado. Pero un día me tocó el Señor. Y una vez dije una mala palabra y dije, qué feo suena eso. Muchos de ustedes han sido peleoneros, guerrilleros. Unos hasta fueron comandantes. Y ahora parecen dulces palomas. Es tremendo. Es tremendo eso para mí.
Pero el Espíritu de Dios lo hace. Déjeme decirle, es el Espíritu Santo quien nos cambia. Dice la Biblia que Pedro negó a Cristo Jesús 3 veces y que la última, dice que una niña lo confrontó y le dijo, sí, tú eres de ellos. Le dijo, no, yo no soy. Y comenzó el hombre a maldecir. Pero dice, porque tenía miedo. Pero dice la Biblia que en Hechos capítulo 2, versículo, del 1 al 4, dice que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos y que se les apareció como lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y cuando acusaron a Pedro le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Por qué hacen esto? Dijo, oh, no. Y se levantó, ya no tenía miedo. Aquel miedoso se había convertido en un hombre de fe. Aquel que tenía miedo a una muchachita, ahora les estaba diciendo a Jesús Nazareno que ustedes mataron por medio de los romanos. Hubo un cambio tan tremendo en este hombre por medio del Espíritu Santo. Déjeme decirle que dice la Biblia que un día lo iban a matar, que ya Herodes había matado a Jacobo, lo había mandado a decapitar y que al día siguiente le tocaba a Pedro. Dice la Biblia que Dios mandó a un ángel que sacara a Pedro de la cárcel. Y Pedro estaba dormido, aquel que había sido miedoso. Ese día estaba dormido. Yo no sé si usted me entiende. Que entra el ángel, dice la Biblia, y lo tuvo que menear para despertarlo. No sé si a usted lo van a decapitar mañana, si usted va a estar tranquilo, dormido en la noche, que va a entrar alguien a sacarlo y usted está tan profundamente dormido que tienen que menearlo y decirle, levántate porque te vengo a sacar. Ese es un hombre que tiene paz de Dios. Ese es un hombre que ha aprendido a confiar en Dios. Es un hombre que ya no tiene temor a la muerte. ¿Quién lo cambió? Lo cambió el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Eso fue lo que lo cambió. Gloria a Dios. Pero déjeme terminar con esto. Le voy a dar 2 historias. Y con esto termino. Worship team, come back. Yo les contaba esta historia. Había un joven que una vez fue invitado a un campamento de jóvenes en nuestra congregación. Y él tenía rato de haberse alejado de Dios. Y cuando se fue para el campamento se llevó drogas porque dijo, yo pues voy a estar con los hermanitos, pero yo voy a tener mi propia fiesta. Y llevó su paquete, ¿verdad? Él llevaba su paquete de drogas. Y cuando él tenía su paquete de drogas, dice que ese día el pastor Raimundo lo llamó al frente y él pasó al frente. Oraron por él y se arrepintió y dejó y nunca jamás volvió a probar drogas. Déjeme decirle, antes que le demos gloria a Dios, ahora es pastor. Ahora es pastor. Y muy amigo mío, yo le digo, cuando me le quedo viendo, digo, no puedo creer que este es el mismo. Es el mismo. Había otro hombre que vino una vez aquí, que el Señor lo tocó tan profundamente que lo primero que hizo fue ir y entregarse a la policía porque se había escapado. Después de años regresó, solo para decirme de que se había ido para Texas, había pagado la condena y que tenía 36 horas para encontrar trabajo y un lugar donde vivir, porque no tenía que regresar a Texas, le habían dado 36 horas el parole officer. Y eso a mí me impactó, pero ¿sabe lo que más me impactó? El día que lo vi llorando en el altar, como por ahí, en una vigilia, este hombre lloraba y lloraba y lloraba
delante de Dios. Y se levantó de allí y ya no fue el mismo. Yo no sé cómo explicárselo, pero lo he visto. Donde el Espíritu de Dios toca a un individuo y cambia la realidad interior del individuo. Nos ha pasado a cada uno de nosotros. Fíjese cómo termina este pasaje de la Biblia. Para mí es tremendo. Dice la Biblia que Jesús se acercó a ellos. Es Jesús quien se acerca. Los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Déjame decirte lo que el Espíritu de Dios me puso en mi corazón, me mostró. Hay algunos aquí que tienen una realidad interior que no hayas que hacer con tu realidad interior. No hayas que hacer. Honestamente, no hayas que hacer con tu realidad interior. Tú sabes el volcán que hay dentro de ti. Tú sabes que dentro de ti la olla está hirviendo. Y el Señor dice: yo te voy a tocar por medio de mi Espíritu Santo y te voy a levantar. No tengas miedo. Tu realidad interior va a cambiar. Tu realidad interior va a cambiar. Va a cambiar.